evitar situaciones como la que acabas de ver, pues estás de suerte. Soy Carolina Duarte y junto a mi grupo, Andrés Caicedo, Marcelo Vaca, Paula Valencia y Daniela Zambrano, somos estudiantes de odontología de la Universidad de las Américas y te vamos a enseñar a tomar los signos vitales. Y primero vamos a empezar con la presión arterial. Se conoce como presión arterial a la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales, y dentro de la presión arterial tenemos dos mediciones: la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La sistólica se la puede medir durante el latido del corazón y es un momento de presión máxima, mientras que la diastólica se la puede medir en el descanso entre dos latidos y este es un momento de presión mínima. Es muy importante tener controlado este signo vital, debido a que es conocido como el asesino silencioso, ya que no presenta cuadros clínicos de importancia, a pesar de ser una de las causas principales de la muerte en la edad adulta. Valores normales en una persona adulta es su presión arterial sistólica en 120 milímetros de mercurio y su presión arterial diastólica en 80 milímetros de mercurio, pero esto puede variar según la edad, como podemos ver en el siguiente gráfico. También existen valores patológicos, como por ejemplo, si tu presión arterial sistólica está igual o mayor a 140 milímetros de mercurio y la diastólica está mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, tienen una presión arterial elevada o hipertensión, mientras que si tienes una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y una presión diastólica menor a 60 milímetros de mercurio, tienes una presión arterial baja o hipotensión. ¿Sabías que solo el 95% de los casos de hipertensión son considerados como hipertensión primaria? Es decir, que no se sabe la causa, pero existen diversos factores que la acompañan, por ejemplo, el sexo, cuando vas envejeciendo, si tienes antecedentes de familiares hipertensos, si fumas mucho, y solo el 5% se lo considera hipertensión secundaria, es decir, que otra va a ser causado por otra enfermedad, por ejemplo la apnea, el síndrome de Cushing o si hay defectos congénitos en los vasos sanguíneos. Para medir la presión arterial vamos a necesitar de un tensiómetro o de un esfigmomanómetro. Este consta de un brazalete, de mangueras, de una pera, de una válvula y también de un manómetro. Ahora que ya conocemos el tensiómetro, vamos a traer a nuestro paciente, pero es importante haberle dicho que antes del procedimiento necesitamos que no haya tomado café ni haya fumado y que tampoco haya realizado ejercicio. Buenas tardes, señora, mi nombre es Diana Duarte, soy estudiante de odontología y hoy le voy a tomar la presión arterial. Para eso necesita que por favor se descubra su chaqueta del brazo, se siente cómoda y por favor no cruce las piernas y que estire el brazo. Vamos a proceder a poner el brazalete del tensiómetro a 2 dedos del pliegue del codo, viendo que las mangueras queden a dirección de las venas. Después ponemos el manómetro y ponemos la campana del estetoscopio. En la vena braquial. Procedemos a insuflar hasta 200 milímetros de mercurio aproximadamente y soltamos de a poco la válvula. Vamos a empezar a escuchar los ruidos de corazón. Tenemos que su presión sistólica fue de 120 milímetros de mercurio y su presión diastólica de 80 milímetros de mercurio. Tomarle su presión arterial pero de manera palpatoria, para lo que necesito que igual estire el brazo. El procedimiento es el mismo. Vamos a sentir a la arteria radial y empezamos a insuflar de 20 en 20 hasta que ya nos sintamos. Una vez que nos sintamos, insuflamos 20 más y empezamos a abrir la válvula despacio.
Cuando volvamos a sentir el pulso, esa es la presión sistólica. Su presión sistólica fue de 120 milímetros de mercurio. Después de que ha corrido, vamos a tomarle la presión para ver cuánto ha variado. Su presión fue sistólica 125 y diastólica 80. Los ruidos de Korobkov cuentan de 5 fases. La primera fase es donde se empiezan a escuchar los ruidos y su intensidad va a aumentar. Tenemos a la fase 2. Los ruidos bajan un poco, igual su intensidad, y se vuelven soplantes. Tenemos a la fase 3. En la fase 3 vuelven a ser los ruidos claros y su intensidad también aumenta un poco. Tenemos a la fase 4. Los ruidos disminuyen bruscamente y se vuelven soplantes. Y por último tenemos a la fase 5. Es donde se escucha el último ruido y después de este no se escucha ningún sonido más. La presión sistólica se la escucha en la fase número 1 y la diastólica en la fase número 5. Existen diversos casos en los que se debe buscar diferentes arterias para tomar este signo vital. Por ejemplo, cuando una persona tiene amputada o quemada sus extremidades superiores, o por ejemplo si presenta hemiplegia, es decir, que tiene la mitad de su cuerpo paralizado. Listo, ahora ¿por qué no hablamos un poco sobre cómo nuestro cuerpo regula la presión arterial? Para esto primero debemos conocer dos conceptos súper importantes, el retorno venoso y el gasto cardíaco. El retorno venoso es toda la sangre que entra al corazón a través de las venas cava superior e inferior hacia la aurícula derecha. Por su parte, el gasto cardíaco es toda la sangre que sale del corazón a través de la aorta hacia todo el cuerpo. ¿Ok? Estos dos conceptos son directamente proporcionales. Si aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco y viceversa. Por su parte, la presión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencia periférica. ¿Qué es esto? Es justamente la resistencia que ejercen nuestros vasos sanguíneos que impidan que la sangre fluya. Por ejemplo, si tenemos un poquito de grasa acumulada en las paredes arteriales o también con la edad vamos perdiendo un poco la elasticidad debido a que se pierde colágeno. Bueno, para esto nuestro cuerpo tiene tres mecanismos: a corto plazo, mediano y largo plazo. A corto plazo, este está regulado por el sistema nervioso autónomo con sus dos ramas. El sistema nervioso simpático que va a liberar noradrenalina y adrenalina para excitar a nuestro corazón, y el sistema nervioso parasimpático que libera acetilcolina para inhibir al corazón. Ok, a mediano plazo existe un sistema de intercambio de líquidos en los que los vasos sanguíneos botan líquidos hacia el intersticio para disminuir la cantidad de flujo sanguíneo, con lo que disminuye el retorno venoso y por lo tanto el gasto cardíaco. Y lo mismo pasa a largo plazo. Es un sistema hormonal que ocurre a nivel de los riñones conocido como sistema renina-angiotensina-aldosterona, que igualmente aumenta o disminuye el flujo sanguíneo. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Son las veces que el corazón late en un minuto, y para el correcto funcionamiento de nuestro organismo es importante que el corazón actúe bombeando sangre a todos los órganos de nuestro cuerpo, por eso necesita una mayor cantidad de energía. Diversos estudios han demostrado la relación del aumento de frecuencia cardíaca con la morbimortalidad. Esto sufre más los hombres que las mujeres. También resalta la relación entre el aumento de frecuencia cardíaca con diabetes, hipertensión y alteraciones del sistema simpático. Por eso, si tenemos algún valor que sea diferente a los normales, tenemos que consultar con nuestro médico. Los valores de frecuencia cardíaca varían según la edad, como lo puedes observar en esta tabla. Pero podemos decir que desde los 10 años el valor normal es de 60 a 100 latidos por minuto, y cuando el corazón se excita al hacer ejercicio es de 200 latidos por minuto como máximo, y cualquier valor fuera de estos rangos se puede considerar patológico. También existen ritmos cardíacos anómalos. ¿Qué es esto? Cuando el corazón late o muy rápido o muy lento. Esto puede ser causado por la edad, por los niveles de condición física y actividad, si se es fumador, los medicamentos, la temperatura del aire, el tamaño de la persona, las emociones, enfermedades cardiovasculares o la posición del cuerpo. Para medir la frecuencia cardíaca vamos a necesitar un estetoscopio, y estas son sus partes.
las olivas que van al oído, las ojivas que diferencian los sonidos de izquierda y derecha y se puede escuchar mejor, el muelle que determina la tensión de nuestro estetoscopio, la manguera que es la línea flexible y finalmente la pieza de pecho que se divide en diafragma que es la pieza redonda grande, campana que es la pieza redonda pequeña y vástago que lo une con la manguera. Para medir la frecuencia cardíaca es importante saber los 5 puntos de auscultación, empezando por el foco aórtico que se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho en la línea paraesternal derecha. Aquí escucharemos la aorta descendente. Después en el foco pulmonar que se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo en la línea paraesternal izquierda donde escucharemos la válvula pulmonar. Después seguimos con el foco tricuspidio que se encuentra en el borde de la apófisis sifoides en el borde paraesternal izquierdo donde escucharemos el ventrículo derecho. Y el foco mitral que se encuentra en el quinto espacio intercostal donde escucharemos la válvula mitral y por último el foco accesorio o de ERF que se encuentra debajo del foco pulmonar donde escucharemos los fenómenos de la válvula aórtica. Para medir los signos vitales de nuestro paciente primero es importante presentarnos. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Caicedo y tomaré tu frecuencia cardíaca. Después de presentarnos, invitaremos a nuestro paciente a sentarse o que se recueste boca arriba. En este caso, le invitaremos a que se siente. Por favor, tome asiento. Después de esto, tenemos que comprobar que nuestro estetoscopio esté activado, girando esta parte. Después, iremos a los puntos de auscultación previamente explicados y los mediremos durante 30 segundos para al final multiplicarlos por 2. Nuestro paciente tiene un total de 70 latidos por minuto al multiplicar los 35 que sacó por 2. Y previamente tomamos su frecuencia cardíaca al realizar ejercicio por 5 minutos y su valor total fue de 90. Estando en los valores normales, lo que quiere decir que nuestro paciente goza de una excelente salud. De la misma manera, existen algunos mecanismos para regular la frecuencia cardíaca. ¿Recuerdan aquel en la presión arterial que estaba regulado por el sistema nervioso autónomo? Bueno, aquí es lo mismo. Cuando nos estresamos, nos ponemos nerviosos, nos asustamos, el sistema nervioso simpático va a liberar adrenalina y noradrenalina para hacer que nuestro corazón lata con más fuerza y más rápido. Y cuando ya nos calmamos para no infartarnos, el sistema nervioso parasimpático va a liberar acetilcolina para hacer que nuestro corazón lata con menos fuerza y más lento. Sin embargo, también existen algunas patologías que van a afectar a la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, cuando no funciona nuestro marcapasos natural, nuestro nódulo sinusal. Aquí tendrá que actuar nuestro nódulo auriculoventricular y va el corazón a latir únicamente de 41 a 69 veces por minuto. Y como no es suficiente, se va a activar el mecanismo de Frank-Starling. Este va a hacer que las fibras de nuestro corazón se distiendan, o sea, va a permitir que entre más sangre en menos latidos, o sea, entre más oxígeno. Eso es lo mismo que pasa con los deportistas, pero por una razón fisiológica. Como entrenan a su corazón se hace más grande, por decirlo así. Entonces, con menos latidos, entra más sangre. Ahora vamos a hablar sobre la frecuencia pulmonar. ¿Qué es? Es el número de ciclos respiratorios que ocurren por minuto, es decir, el número de inspiraciones seguidas en una expiración, que se puede contar en un minuto. Lo habitual es que sea de 12 a 16 respiraciones. ¿Por qué es importante medir la frecuencia pulmonar? La frecuencia respiratoria por lo general no cambia con la edad, sin embargo, la función pulmonar disminuye ligeramente cada año a medida que una persona envejece. Las personas mayores sanas generalmente pueden respirar sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces, ¿por qué es importante? Para determinar si nuestro paciente posee o no una buena capacidad pulmonar y comprobar si se encuentra sano. Las alteraciones de la frecuencia respiratoria. Primeramente tenemos la bradipnea, que es la lentitud en el ritmo respiratorio con una frecuencia inferior a 12 respiraciones por minuto. De ahí tenemos la traquipnea, que es la frecuencia respiratoria que es persistentemente superior a 20 repeticiones por minuto. De ahí tenemos la apnea, que es la ausencia de movimientos respiratorios. Por lo general es una condición sumamente grave. La disnea, que es la sensación subjetiva del paciente del esfuerzo para respirar.
De ahí tenemos los tirajes, que indican obstrucción a la inspiración. Los músculos accesorios de la inspiración se activan y crean mayor tracción de la pared torácica. Por último tenemos la ortopnea, que es la incapacidad de respirar cómodamente en posición de decúbito. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden afectar a los pulmones y el sistema respiratorio? Primeramente tenemos el asma, que es una enfermedad pulmonar inflamatoria crónica que provoca que las vías respiratorias se tensen, se hinchen y se estrechen cuando las personas afectadas entran en contacto con factores irritantes como el humo del tabaco, polvo, etc. De ahí tenemos la bronquitis, en la cual la mucosa que recubre el interior de los bronquios se inflama y produce una cantidad excesiva de mucosidad. De ahí tenemos la neumonía o pulmonía, la cual es una inflamación de los pulmones que generalmente ocurre debido a una infección vírica o bacteriana. Técnica para valorar la frecuencia respiratoria. Primero tenemos que comprobar la identidad del paciente, respetar la intimidad del enfermo y guardar su confidencialidad. No es conveniente informarle de que se le va a medir la frecuencia respiratoria, ya que podría cambiar involuntariamente de ritmo. Tenemos que realizar higiene de manos con solución hidroalcohólica según el procedimiento indicado. Colocar al paciente en una posición adecuada, sentado o acostado en posición de semifowler, que permita la contabilización de la frecuencia respiratoria. El mal alineamiento corporal va a impedir la correcta expansión torácica y disminuye la ventilación, e influye por tanto en la frecuencia y en el volumen respiratorio. Ahora sí vamos a medir la frecuencia respiratoria. Tenemos que observar los movimientos respiratorios y contar las elevaciones, es decir, las inspiraciones del tórax y del abdomen durante 1 minuto. No es válido para pacientes graves o críticos ni para los que estén bajo los efectos del dolor o traumatismos torácicos. Colocar una mano en el tórax del paciente, de manera que se puedan percibir los movimientos respiratorios y contar las inspiraciones durante 1 minuto. De ahí tenemos la auscultación, en el cual vamos a colocar el fondo endoscopio en el tórax y contar el número de inspiraciones durante 1 minuto. Tenemos que desinfectar la cabeza del fondoendoscopio después de su uso, entre paciente y paciente. Y por último, realizar higiene de manos. Ahora. La frecuencia respiratoria del paciente en reposo fue de 16 respiraciones por minuto. Antes se le pidió al paciente que haga un tipo de ejercicio físico, en este caso fueron sentadillas durante 3 minutos, y la frecuencia respiratoria del paciente aumentó a 21-23 respiraciones por minuto. Recomendaciones y tips. Si durante el procedimiento el paciente tose, habla o experimenta algún cambio que pueda modificar la frecuencia, hay que esperar unos minutos y volver a realizar la medición. También, al valorar la frecuencia respiratoria, tenemos que tomar en cuenta factores que puedan alterarla: hipertermia, dolor, tratamientos farmacológicos, etc. Existen muchísimos mecanismos para regular nuestra respiración. Incluso nosotros mismos, a voluntad, podemos decidir si respirar más rápido o más lento. Sin embargo, el cuerpo también tiene sus propios mecanismos. En primer lugar, podemos mencionar al centro respiratorio. Este está formado sobre todo por el bulbo raquídeo. Este va a enviar diferentes señales nerviosas que van a regular la respiración a diferentes receptores ubicados en los pulmones, quimiorreceptores, vasoreceptores. También se encuentran señales nerviosas sensitivas producidas en los propios pulmones. De estos receptores, los más importantes se encuentran en las paredes de bronquios y bronquiolos. Estos van a actuar cuando nuestros pulmones se encuentran sobredistendidos. Entonces van a enviar señales nerviosas a través de los vagos hacia el grupo dorsal respiratorio de neuronas. Estos van a hacer que se interrumpan estas inspiraciones excesivas. Esto es conocido como el reflejo de Hering-Breuer. Este también puede hacer lo contrario, es decir, aumentar la frecuencia respiratoria. También encontramos algunos mecanismos de regulación química mediados o estimulados por la presencia de CO2, y por último también encontramos diferentes receptores periféricos alrededor del encéfalo que van a detectar modificaciones de oxígeno. Por último, hablamos sobre la temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura corporal es una medida de la capacidad del organismo de generar y eliminar calor. El cuerpo es muy eficiente para mantener su temperatura dentro de los límites seguros, incluso cuando la temperatura exterior cambia mucho.
¿Cuáles son los valores normales? La temperatura corporal normal cambia según la persona, la edad, las actividades y el momento del día. La temperatura corporal normal promedio es aceptada generalmente de 98.6 Fahrenheit o 37 Celsius. Algunos estudios nos han demostrado que la temperatura corporal normal puede tener un amplio rango, que va desde los 97 Fahrenheit o 36.1 Celsius hasta los 99 Fahrenheit o 37.2 Celsius. Aquí va a estar apareciendo una foto con las diferentes edades y los diferentes métodos teniendo una temperatura normal. Vamos a hablar sobre los valores patológicos. Una temperatura con más de 100.4 Fahrenheit o 38 Celsius casi siempre indica que usted tiene fiebre a causa de una infección o alguna enfermedad. Por ejemplo, la hipotermia es cuando la temperatura corporal es inferior a los 36 Celsius. La febrícula es cuando la temperatura es de 37.1 a 37.9 Celsius. La hipertermia o fiebre es cuando la temperatura corporal es igual o superior a los 38 Celsius. ¿Qué condiciones pueden alterar los signos vitales? En este caso, la temperatura. Las lecturas de la temperatura corporal varían en función del lugar del cuerpo donde es tomada y algunos factores como son la edad, el sexo de la persona, la hora del día, que por lo general es más baja temprano en la mañana y un poco más alta al final de la tarde, niveles de actividad, ingesta de alimentos y líquidos, en caso de las mujeres la etapa de su ciclo menstrual, el método de medición, como tenemos lecturas en la boca, en el recto y en axilas también. ¿Cómo medirla? El termómetro funciona respetando la dilatación térmica del metal. Algunos metales se dilatan cuando son expuestos al calor y el mercurio es muy sensible a la temperatura del ambiente. Por ello los termómetros van a estar generalmente fabricados con mercurio, pues este se dilata cuando está sujeto al calor y ello nos permite mover su dilatación en una escala. Cuando el mercurio en el interior del termómetro recibe calor, este experimenta una dilatación que se hace que recorre el tubo del termómetro y así poder nosotros visualizar la temperatura del organismo. La manera de medir la temperatura con el termómetro de mercurio y el digital es muy similar y lo realizamos de la siguiente manera. En la boca, vamos a colocar el bulbo bajo la lengua, cerrar la boca, respirar por la nariz y utilizar los labios para mantener fijo el termómetro. Dejar el termómetro hasta que el dispositivo pite durante 3 minutos para poder observar el mercurio. En el recto, este método es para bebés, ya que ellos no son capaces de sostener el termómetro en la boca con seguridad. Para poder utilizarlo, hay que lubricar el bulbo del termómetro rectal con vaselina, que colocar al niño boca abajo en una superficie plana y sobre el regazo. Hay que separar sus glúteos e introducir el extremo del bulbo del termómetro de 1 a 2.5 centímetros en el canal anal. Tener mucho cuidado de no introducir demasiado. El forcejeo puede empujar el termómetro más adentro. También en este caso debemos dejar el termómetro en el recto hasta que el dispositivo pite o durante 3 minutos y mirar en dónde se encuentra el mercurio. En la axila, vamos a colocar el termómetro en la axila, presionar el brazo contra el cuerpo y esperar 5 minutos antes de leerlo. Aquí va a estar apareciendo una foto de los mejores métodos según la edad del paciente. Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Alexander Bacalmendaris, soy estudiante de odontología de la Universidad de las Américas y vamos a proseguir a tomar la temperatura, para lo cual vamos a usar un termómetro de mercurio y lo vamos a realizar de forma oral, es decir, en la boca. Por favor, retírese la mascarilla, abra la boca y alce la lengua. Por favor, sostenga con sus labios y vamos a esperar 3 minutos. Ya, proseguimos a retirar y a observar su temperatura. Ya, su temperatura es de 36.5, lo cual es normal. Algunos tips para poder medir de mejor manera la temperatura corporal es en la boca. Lo ideal es no tomar bebidas o alimentos fríos o calientes al menos 10 minutos antes de medir la temperatura. No es aconsejable medir la temperatura oral en niños ni usar termómetros de mercurio.
en el recto, no debe ser usada esta vía como primera elección en niños o en situaciones como fisuras, hemorroides o sangrados por el recto. También, si el paciente llega de una zona calurosa o fría, esperar a que su temperatura se regule. La temperatura central, es decir, la temperatura de los órganos internos, se mantiene muy constante, a menos que estemos atravesando una enfermedad febril. Por su parte, la temperatura de la piel va a cambiar junto a la temperatura del ambiente y tiene la capacidad de enviar calor al mismo. Este calor producido en el cuerpo se produce sobre todo en órganos internos, especialmente en el cerebro, en el corazón y en el hígado. Este calor se va hacia la piel a través de vasos sanguíneos y se libera al entorno. Si la pérdida de calor es mayor a la producción, baja la temperatura corporal. Si la producción es mayor a la pérdida, va a elevarse la temperatura corporal. La piel va a estar muy vascularizada en su interior, por lo que el calor va a fluir más fácilmente si se produce una vasodilatación y, al contrario, si se produce una vasoconstricción. Eso va a depender del sistema nervioso simpático. Por otra parte, si estimulamos al hipotálamo anterior, por ejemplo, con electricidad o al producir mucho calor, como cuando estamos haciendo ejercicio, va a estimularse la sudoración, que es una excelente manera de regular la temperatura corporal. Así, en resumen, cuando el cuerpo necesita bajar nuestra temperatura, va a estimular la sudoración, va a estimular una vasodilatación de los vasos sanguíneos de la piel y va a disminuir la producción de calor. Mientras que si necesita aumentar la temperatura, va a estimular una vasoconstricción y aumenta la producción de calor. También existen algunas circunstancias en las que cambia nuestra temperatura, por ejemplo cuando nos da fiebre, cuando nos enfermamos. Esto se debe a que en estas situaciones estamos muy expuestos a pirógenos, es decir, cualquier agente que nos pueda producir fiebre. Entre estos pueden ser endotoxinas producidas por las bacterias o incluso por respuestas propias del sistema inmunológico de nuestro cuerpo, como la liberación de interleucinas. ¿Sospechas que sufres de una alta o baja en tus signos vitales? Bueno, puede que si busques en internet todos los síntomas y signos se parezcan. Pueden incluir mareos, desvanecimiento, confusiones. Entonces no te quedes únicamente con lo que encuentras en Google. Lo mejor que puedes hacer es acudir a tu médico. Él te va a dar el diagnóstico y el tratamiento correcto. No te automediques. Lo que sí puedes hacer es tener un control de tus signos vitales, como te enseñamos en este video. Y 4 cosas muy importantes. Hidrátate bien, ten una dieta balanceada, haz ejercicio y cuida mucho de tu salud mental.